Voy a compartirles algo acerca de la integridad. El libro de Salmos, en el capítulo 119, versículo 106, dice así: Juré y ratifiqué tus justos juicios. Bien, 36 años atrás, trabajaba yo en una institución bancaria. Era el jefe del departamento de fomento y colocaba los recursos de diversas líneas de crédito como institución crediticia intermediaria administradas por el Departamento de Desarrollo del Banco Central de Bolivia. Un día sonó el teléfono de mi escritorio. Él era el gerente del banco y me dijo: Antonio, ven por favor. Entré a su oficina y me presentó a 5 personas que eran representantes de 100 agricultores del Valle Alto en Punata. Ellos estaban buscando un financiamiento para capital de operación. Los asesoramos y les dimos todas las pautas del crédito a financiarles, pues se trataba de $100,000 americanos que estaban en juego, en el que cada agricultor recibiría el equivalente a $1,000 para destinarlo a siembras bajo riego llamadas miscas en la época de invierno. Ellos debían pagar el capital más los intereses del crédito al año cumplido. Las garantías eran solo firmas cruzadas entre ellos, comprometiéndose de esa manera a pagar dicho crédito. En realidad, cada uno de ellos poseía unos títulos ejecutoriales de 2 a 3 hectáreas de terreno, pero que no podían hipotecarse en realidad. Aún así, el gerente ya lo tenía aprobado, este crédito. Cuando estos nuevos clientes se retiraron, le dije al gerente: ¿usted cree recuperar este crédito, que ni siquiera cuenta con una garantía real? El gerente me dijo: Antonio, no sabes quiénes son estos. Son evangelistas. No van a fallarte. Son fanáticos de su religión. Cuando se comprometen algo, lo cumplen sí o sí. Son tan íntegros. Ya vas a ver. Asombrado de la confianza del gerente por esas personas, estuve pensando seriamente sobre esta novedad. Para mí fue algo nuevo oír que los evangelistas eran diferentes a todos. Claro, yo no era creyente aún y era parte de la religión como la mayoría lo era. Al final, les desembolsamos el crédito. Pasó el año y un día antes del vencimiento del crédito trajeron los $100,000 más los intereses para pagarlo al banco. Ellos subieron a mi oficina para agradecer por los servicios prestados del banco. Me dijeron: señor Cejas, tenemos entre nosotros a un agricultor que es una ovejita perdida, un poco difícil de carácter, y no ha cumplido con su obligación, y ni siquiera ha usado el dinero en lo pactado. Pero no se preocupen, porque nosotros hemos pagado por él también. Habiendo constatado lo que el gerente había declarado sobre la integridad de estas personas, aproveché de ofrecerles otro crédito. Sin embargo, ellos me dijeron que Dios los había bendecido con esa siembra y que ya no tenían más necesidad de otro crédito. Además, que tendrían que consultarle a Dios por cualquier cosa que harían. Bueno, yo quedé mudo. Cuando me convertí años más tarde, pude entender que aquellos creyentes se comprometieron ante Dios a enfrentar, obviamente, la responsabilidad de ese crédito. Quizás la oración de esos agricultores
pudo haber sido así. Señor, permite que al banco donde iremos nos acepten. Tú sabes que no tenemos las garantías que pide el banco, pero nos comprometemos delante de ti a pagar totalmente nuestras obligaciones. Realmente, esos creyentes eran responsables por sí mismos y por los demás. ¿Por qué? Porque lo que hacían, lo hacían delante de Dios primero. La integridad entonces nos da confianza con otras personas. Los que nos rodean confiarán en nosotros. Obviamente no debemos ocultar nuestros errores, sino reconocerlos. Y si es posible que a algunas personas no les importe nuestros defectos, obviamente. Sin embargo, se asegurarán de que nosotros no aparentemos o mostremos lo que realmente no somos. De esta manera, cuando el Salmo capítulo 119, verso 106 dice, juré y ratifiqué tus justos juicios, tus justas razones, nos habla de integridad. Jurar es lo mismo que hacer un compromiso. Significa que como creyentes no solo debemos hacer un compromiso con nuestro prójimo, sino con Dios. Es decir, con llevar una vida recta en el reino de Dios. La palabra de Dios nos exhorta a no dar respuestas vagas, sino a elegir sin titubear. Josué capítulo 24, verso 15, le dice al pueblo de Israel lo siguiente: y si mal os pareciere servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis, a quién. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. La Biblia nos recuerda que tenemos que comprometernos con el camino espiritual que hemos elegido y no dejarnos llevar por aquellos que tratan de disuadirnos de ese camino. En la integridad no hay pretextos ni excusa. La integridad es guardar nuestros convenios y compromisos, aun cuando las cosas no se ven bien. La integridad se manifiesta empezando por las pequeñas cosas, tomando decisiones de acuerdo a lo que realmente somos y no lo que aparentamos ser. Lamentablemente, el valor de la palabra de un individuo se ha devaluado tanto que pocas veces damos mucho crédito a algo cuando se jura o compromete. Hoy, aún las declaraciones juradas en las cortes en nuestros días no son mucho más que maniobras legales. No obstante, el salmista vivió en una época en la que la palabra de un individuo era tan válida como el individuo mismo. Hoy día, el único valor de la palabra de muchos individuos es lo que diga su abogado. Años después, en el tiempo de mi conversión, cuando ya era un creyente, pude observar que las cosas habían cambiado, lamentablemente. Ya no eran así, como en aquellos días, cuando aquellos agricultores dieron ese testimonio asombroso. No era fácil encontrar a creyentes íntegros como aquellos. Todo había cambiado incluso en el campo. El Banco Agrícola, por ejemplo, y algunas instituciones, y al menos el banco donde yo trabajaba, ya no estábamos ofreciendo los créditos al campo para las siembras de papa y etcétera, porque los hijos de aquellos agricultores que yo conocí ya no eran lo mismo que sus padres. Muchos en el campo abandonaron sus terrenos para irse al trópico. ¡Qué tremendo!
Y eso es lo que ha estado pasando ya durante muchos años en el trópico cochabambino. Y ya no podíamos confiar, en realidad, en muchísimos, si se puede decir, evangélicos. Recuerdo que cuando solicitaban un crédito, alguna vez vinieron a mi escritorio y me decían, mire, yo soy evangélico, le prometo que voy a cumplir con el crédito. Si hay algo que escasea en muchas personas, se llama integridad. De hecho, es algo que se muestra cuando estás solo y en los momentos de dificultad. Eso puede mostrarse solo allí. La falta de integridad es la puerta que se le abre al pecado, al libertinaje y a la destrucción en nuestras vidas, ya que es tomar las cosas que nos causan mal a la ligera, juguetear con lo que nos puede provocar la bancarrota y hasta olvidarnos que lo que hacemos puede arrebatarnos lo que más amamos. ¿Por qué tan rápido la corrupción moral de nuestro mundo ha afectado a las iglesias? Nunca vas a poder controlar tu vida. O sea, nunca vas a poder ser una persona transparente, recta e íntegra si Dios no es quien controla tu vida. Nunca podrás entender la necesidad de cambiar agradando a Dios si antes no es Él quien guía tus pasos. En Efesios capítulo 3, verso 14 al 21 vemos que Pablo doblaba rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en los corazones de los creyentes, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender la voluntad de Dios en sus vidas. En este texto, en el verso 17 encontramos que una cosa es que Cristo vive en nosotros y otra distinta es que Cristo gobierne nuestro corazón, gobierne nuestro ser. La oración de Pablo no era para que Cristo volviera a sus corazones, no, sino para que ellos tuvieran el hombre interior totalmente gobernado por Él. No nos olvidemos que todo lo que hacemos como creyentes lo venimos haciendo delante de nuestro Dios. Somos templo del Espíritu Santo y obviamente no hay nada que podamos hacer fuera de Él. Respecto a los compromisos que hacemos en la vida, la norma de Dios no ha cambiado. Él siempre tomará nuestras decisiones en serio. Eso es lo que aquellos agricultores habían entendido. Su obediencia a la palabra de Dios hizo que prosperaran en la cosecha de manera abundante. Su compromiso hacia el banco estaba garantizado por su compromiso con Dios. Tú y yo, como cristianos, ¿cómo nos comprometemos ante Dios? ¿Tomamos en serio esto? Salomón, el predicador del libro de Eclesiastés, nos advierte así, en el capítulo 5, verso 4 al 5. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Si no damos valor a nuestras propias palabras, ¿por qué habríamos de valorar la palabra de Dios? ¿Por qué? Es que nuestras palabras ya no tienen tanta importancia para nosotros hoy. ¿Qué tragedia sería si somos así? David decía, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Por sencilla razón de que en nuestra casa estamos solos y nadie nos ve, es allí donde manifestamos nuestra verdadera personalidad.
lo que realmente somos. Muchos en la iglesia delante de los pastores, de familiares, amigos, aparentan ser apacibles, amables, humildes, amorosos, pero cuando llegan a sus casas viven discutiendo, peleando, insultándose, criticando a los demás, haciendo cosas las cuales violan los principios de integridad. David hizo una afirmación muy notable en el Salmo capítulo 26, verso 1 al 3, al decir: júzgame, oh Dios, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Dios, sin titubear. Escudriñame, oh Señor, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Sea como fuere, las protestas de David con respecto a su integridad señalan a una sociedad en la que los impíos han conseguido el dominio. Semejante a una epidemia lo tenemos tan marcado en nuestros días también. Podemos nosotros confiar en nuestra propia integridad de tal manera que nos atrevemos a decir a Dios, tal como dijo David: júzgame, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. Qué asombrosa expresión de confianza hace David en su propia integridad personal. Quizás a los cristianos les parezca un acto de audaz, vamos a decir, pedirle a Dios que lo juzgue. ¿Podrías decir lo mismo tú después de ocultarte tras la puerta cuando vienen a reclamarte algo que has acordado? Olvidarse algunas cosas es muy común en todos. Sin embargo, hay cosas de las que jamás nos olvidamos cumplir. Por ejemplo, el día y la hora de nuestra boda. Eso sí, jamás nos olvidaríamos. Nosotros respondemos muy bien a aquellas cosas que no interesan más, ¿verdad? Y no aquellas que no nos interesan. Nos acordamos por aquellas que nos interesan más. Nada más. Si así somos, ni se nos ocurra decirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y que todo está bien. Lo que más bien deberíamos hacer es aceptar nuestra falta de amor por el prójimo, a quien le hemos mentido y ofendido. Obviamente a Dios. Pablo en Efesios capítulo 4, verso 22 al verso 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por un lado, despojarse es cortar con las costumbres o hábitos que provienen de la vieja naturaleza. Por el otro es cambiar, implorando a Dios es decir, que nos transforme. ¿A fin de qué? De sentir el gozo de la salvación y la pureza de las intenciones, de acuerdo a Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Tienes deseos genuinos de cambiar? David en el Salmo capítulo 26, verso 1 dice, añade, así, he confiado asimismo en el Señor sin titubear. Pero, ¿qué dices tú? ¿Titubeas en tu caminar porque en tu vida tienes falta de ese ingrediente importante llamado integridad? ¿Cumples con tus promesas? ¿Puede Dios confiar en ti para permitir darte lo que pides, lo que necesitas, o prometes cosas que sabes que no puedes cumplir? Más adelante en este Salmo capítulo 26, en el verso 11, David le dice, mas yo andaré
en mi integridad. Ten misericordia de mí. ¿Qué hay de ti? ¿Andas en tu integridad? El andar en luz significa andar en la verdad. Como vemos en el Salmo 119, verso 105, y también en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, y en la tercera carta de Juan, en el capítulo 4. En el verso 4, ya que tiene solo un capítulo, esa epístola de Juan. ¿Cómo puedes andar en la luz de la palabra de Dios si tu propia palabra carece de valor alguno? Tu pequeña linterna no te servirá de mucho si la apuntas en una dirección y caminas en otra. Para tener luz en tu camino, necesitas sujetar la lámpara. Necesitas sujetar la lámpara de la palabra de Dios a tus pies. Asegúrate que tus pies se dirijan en la dirección correcta. Di la verdad. Guarda tus votos. Haz lo que dices que vas a hacer y cumple con lo que prometes. Que Dios te bendiga, querido hermano, hermana, amigos. Gracias por seguir estas breves enseñanzas.